Bueno, vamos a desarrollar esta columna con la licenciada Desiree Bideman. Tema suicidios. Bueno, está muy vigente este título porque en la localidad de Montecarlo, en las redes sociales, se está difundiendo la fotografía de una adolescente de 15 años de edad que decidió acabar con su vida. Ella no se encontraba viviendo en Montecarlo, en su momento residía en el barrio Malvinas. Por circunstancias familiares se mudó a Buenos Aires, donde ahí ocurrió, donde tomó este triste desenlace de acabar con su vida, con tan solo 15 años de edad. Hay un trasfondo que todavía no está muy claro, pero lo cierto es que se suicidó. Ahora, no es el primer caso que tenemos en Montecarlo, hay muchos, varios adolescentes, jóvenes, personas adultas, y siempre es un tema muy sensible, válido para ser tratado. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, en realidad queríamos abordar el tema ya desde la semana pasada y bueno, los sucesos de público conocimiento de alguna manera han promovido un poco más la necesidad de conversar sobre algunas cuestiones, ¿no? En principio, la semana pasada hablábamos de las autolesiones en principalmente los adolescentes durante este duelo, los distintos duelos que tienen que atravesar dentro de lo que es la adolescencia o del periodo adolescente, y que esto, en el caso de que haya traumatizaciones, puede resultar como un hábito o una conducta desadaptativa, por supuesto, que genere más complicaciones. Cuando empezamos a hablar de los intentos de suicidio, el suicidio, hablamos de un hecho consumado, ¿sí? Sí, claro. En el cual no hubieron recursos previos que pudieran ayudarle a la persona, ya sea adolescente, joven, adulto, a tener otras formas de resolver el sufrimiento, porque esto siempre tiene que ver con el padecimiento. Claro. Para diferenciar, hay personas que cuando están atravesando algún cuadro de algún trastorno o algún problema de salud mental, que puede ser un estado depresivo, puede ser otras cuestiones más graves o algún trastorno de estado de ánimo, o incluso tener trastorno de estrés postraumático por situaciones de distintos factores que puedan haber generado esto. Lo que sí podemos decir es que en algunas ocasiones uno de las complicaciones más o factores de riesgo tienen que ver con los intentos de suicidio, ¿sí? Pasan quizás a veces de las autolesiones o de los consumos excesivos, por ejemplo, de sustancias en algunos casos, a los intentos de suicidio. Uh-huh. Y un intento de suicidio no es lo mismo que una idea suicida, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que tienen ideación suicida, pero no llegan a armar un plan. Claro. No llegan a armar a planificar, claro, ¿sí? Para intentar llegar al acto. Entonces, de consumar el suicidio, ¿no? De hacerse daño. Ahí estamos compartiendo unas imágenes, ustedes podrán observar que aparecen famosos, niños, es decir, es una problemática que la atraviesa a todo el mundo, sin importar condición social, estatus, formación, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿hay un patrón previo? Es decir, ¿a todos nos puede pasar en algún momento de tener esa necesidad de acabar con nuestras vidas o ya estamos predispuestos desde pequeños? No, es difícil decirlo. Sí, es difícil decirlo porque en realidad tiene que ver con los recursos internos de cada uno, con la estructuración psíquica, por supuesto, con los vínculos, con un montón de cuestiones que tienen que ver con los factores externos, con las traumatizaciones, cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones muy complicadas como son los abusos, como es la violencia. Eso todo incide en la mente, en la psiquis, y más cuando está en formación, que puede generar después no saber cómo resolver problemas, porque en realidad nadie se quiere morir. No, por supuesto. No, tiene que ver con una cuestión de decir, bueno, quiero ponerle un stop al sufrimiento, no encuentro maneras de hacerlo efectivo. Muchas personas con intentos de suicidio están en tratamiento terapéutico y así todo, en ocasiones tienen factores de riesgo o son de alto riesgo, se consideran pacientes de alto riesgo. Y
lamentablemente siempre terminan en esa instancia, ¿sí? Porque la cognición o el pensamiento tiene este triángulo en el cual está negativo el pasado porque no tengo nada a lo cual aferrarme, negativo el presente porque no puedo ver nada positivo en lo que me está pasando en este momento porque sufro, y en el futuro tampoco puedo vislumbrar ningún proyecto porque no me siento capaz de. Entonces y además la soledad, el aislamiento que generan muchas veces los pensamientos negativos y las emociones negativas, y hacen que mucha gente no entienda, primero, la gravedad del asunto, y segundo, que en muchas ocasiones esto viene de larga data. Entonces, claro, a veces los familiares, cuando hay padecimientos así más complicados, no saben muy bien cómo acompañar el proceso. Sí, claro. Pero ahora, puede pasar en cualquier ámbito de la vida, o sea, no hay un problema que derive a un intento o a un suicidio. Puede ser una cuestión económica, amorosa. Pueden ser distintas razones, claro, pero vamos a tomar como ejemplo la pandemia. Ajá. En la pandemia a muchas personas les ocurrió que, pese a tener la idea de tener que cuidarse del otro porque teníamos una enfermedad que era infectocontagiosa y que además con el riesgo de morirnos, sin embargo había muchas personas con la idea de que la solución de problemas era esto. Esto quiero marcar que no soluciona ningún problema, ¿sí? Claro. Que ningún método, digamos, de autolesión es la solución a ningún problema. Lo importante es poder empezar a poner en palabras todas esas ideas, ese dolor, poder decir lo que le pasa, aunque sea a alguna persona de referencia, preferiblemente puede ser algún familiar, puede ser alguien que tenga ganas de escuchar, puede ser dentro de un espacio terapéutico, puede ser dentro de un espacio religioso, ¿por qué no? Siempre que uno sienta que la contención está ahí, ¿sí? Porque muchas personas no pueden hablar de lo que sienten, del padecimiento que están teniendo, de su sufrimiento, sienten tanto dolor que no le pueden poner palabras a lo que les pasa. Claro. Y entonces ahí es donde tenemos serios problemas, porque corremos el riesgo de llevarlo a un acto, ¿sí? Y generalmente es un acto de hacerse daño a sí mismo, pero a contrario de lo que muchas veces o está socialmente, hay muchos tabú en torno a este tema también. No es que no hablan, no avisan, los avisos se dan, pero el problema es que la ayuda no se dejan ayudar muchas veces, ¿sí? Porque encuentran la manera de empezar a como esconder algunas cuestiones, o cuentan, hablan, avisan y después no dicen más nada. Entonces, todo tiene que ver con el sufrimiento. Para lidiar con el sufrimiento, a veces se toman decisiones completamente equivocadas. Entonces, como para aclarar, quiero dejar que este no es el camino, ¿sí? Que el camino es siempre poder elaborar las cosas que nos suceden, para poder aprender a convivir con el dolor, ¿sí? Porque muchas veces el dolor no se va a ir. Claro. Entonces, aprender a convivir dentro de ese espacio. Y entender que detrás de cada persona que toma una decisión de esta hay una familia, que la familia tiene que aprender a convivir después con estas situaciones y con este dolor también, y más cuando son tan jóvenes. Sí. Y otra de las cuestiones que tenemos como para marcar importante tiene que ver con la forma en la que se transmiten estas noticias. Muy importante, porque siempre hablamos de la consideración, del respeto y de la forma en la que abordamos las problemáticas, las palabras que tratamos de usar, porque justamente sabemos que a veces incide en la ola de imitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que está dudando de si esta es la solución o no, en algún momento pueda llegar a tener alguna decisión que no es buena, ¿no es cierto? Claro, o puede quedar como incentivo. Entonces, esto es algo que está comprobado. Entonces, por lo tanto, cuando se conversan estos temas, por eso no aparecen en las primeras planas de ningún diario, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? Que de cuidar que haya otras personas que no decidan tomar las mismas decisiones, porque se puede encontrar otra manera de sobrellevar el dolor, de aprender a adaptarse o de poder adaptarse al entorno, ¿no? Y a uno mismo a lidiar con el dolor que uno siente. Queda pendiente quizás hablar
sobre las herramientas que pueden llegar a encontrar las familias que tuvieron esta situación de pérdida a causa de un ser querido que decidió acabar con su vida, que me imagino no debe ser absolutamente nada No, fácil. la recomendación es siempre en cuanto se pueda, porque esto también hay que poder elaborarlo, en cuanto se pueda poder buscar ayuda si hace falta, o buscar la ayuda donde sea que la puedan encontrar o que sientan la contención necesaria, que alguien otro, no digo entienda, porque entender es muy complicado, dudo que ocurra, ¿no? Más no es evolutivo el fallecimiento de un hijo, ¿no? Entonces es complicado. Pero sí aprovechar los espacios donde se ofrece quizás a alguien acompañar a llevar ese dolor, porque eso es lo que se va a poder lograr, ¿no? Aprender a convivir con esto. Muy bien. Bueno, es amplio el tema, pero decidimos tratarlo aquí con la licenciada Desiree Bideman, hablando del suicidio. Gracias, Desiree. Gracias, Cristian. Compartimos una pausa, seguida volvemos.